Continuamos adelante en el capítulo 10 del libro de los Hechos, mis hermanos. Continuamos la prédica que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de todo el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, la historia del Espíritu Santo, la historia de los primeros discípulos y apóstoles, como quieran llamarle. Pero ahí está todo lo que debiéramos conocer como iglesias del mismo tipo, neotestamentarias, iglesias que la gente a veces te dice, tú eres evangélico, protestante, nada de eso. Nosotros somos la iglesia del libro de los Hechos. Aplicado todo en el contexto, porque aquella iglesia definitivamente tuvo que pasar por muchas cosas. Fue la primera, fueron hombres especialmente dotados, tenían apóstoles que nosotros no tenemos, apóstoles, no es necesario. Pero desde el punto de vista estructural, teológico, doctrinal, nosotros sí somos una iglesia, lo que llamamos neotestamentaria, ¿ok? Los demás nombres después vienen de los hombres y vienen agregados, pero nosotros somos una iglesia del libro de los Hechos, del libro del Nuevo Testamento. Allí no existía catolicismo romano, allí no existía nada de eso, ¿ok? Es importante aclararlo sin decir nada de nadie. Pero en el capítulo 10 seguimos avanzando y estamos hablando, esta es la penúltima prédica acerca del tema de la salvación, ¿ok? Y aquí, a manera de resumen, aunque todavía falta una parte importante, que es la presentación de tipo personal, de tipo directo acerca del plan de salvación que va a ser Pedro. Aquí Pedro, o la Escritura, nos expone a nosotros a lo que llamamos 3 pilares de la salvación de Dios. Todas las religiones tienen lo que llaman pilares o fundamentos de lo que es su doctrina, su teología. Y nosotros también, y aunque no están de manera organizada, aquí aparecen 3 de los grandes pilares acerca específicamente de la salvación de Dios, de lo que es la salvación de Dios. ¿De qué tenemos que salvarnos nosotros? Tenemos que salvarnos de la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre todo el mundo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. El mundo no merece otra cosa que la ira venidera, la ira de Dios. Esa historia que le pintan a ustedes las religiones, las iglesias, de que algunos son buenos, otros son malos, de que otros Dios los escogió para que se fueran salvos, no importa lo que hagan ni cómo vivan. No, el mundo entero está bajo condenación. Y si lo dudan, prendan la televisión. El mundo entero necesita un Salvador. El mundo entero necesita que Dios diga, están justificados, no van a ser condenados. La ira de Dios no viene sobre ustedes. Hay una sola manera y esa manera es a través de principios. Hay 3 principios fundamentales. Es importante aclarar que los oyentes incrédulos a quienes nosotros les predicamos tienen que entender que esto no es invención humana. No importa lo que digan ellos, no importa lo que el mundo crea, el mundo todo va para un mismo lugar. Condenación y condenación eterna. ¿Ok? Esa gran mentira de las lápidas en los cementerios, en paz descanse, no es cierto. Todo el mundo va a resucitar y unos van a resucitar para condenación y otros para estar con el Señor eternamente. Aun cuando partimos de aquí sin que haya llegado el tiempo de la resurrección, vemos definitivamente que la Escritura nos habla a nosotros, por ejemplo, en la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque tiene nombre propio, por muchas otras razones que hemos explicado acerca de lo que es una parábola. Aquí es la verdadera historia de los que parten de este mundo y van con el Señor. El alma de ellos va a la presencia del Señor, lo que dice la Escritura allí, el seno de Abraham, ¿verdad? Pero después vendrá una resurrección para un castigo segundo, para una muerte segunda. Una muerte segunda de la que aquellos que creen están exonerados. Pero hay principios que el mundo tiene que conocer. El mundo tiene que saber que a través de nosotros, que Dios dispuso algo. Nos van a decir que de dónde lo sacamos, que quién somos Dios. Yo siempre les pregunto a las personas a quienes les predico, porque todo el mundo tiene una opinión. Pero no importa la opinión de nadie, lo que importa es la fuente de dónde sacaron esa opinión. La abuela se lo dijo a la bisabuela, la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, y al final, ¿de dónde la sacaron?
Y siempre yo les digo, vamos a hacer una cosa, nadie tiene la verdad, solamente la tiene la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra fuente que pueda decir, yo lo leí en otra cosa que es palabra de Dios? ¿Dios habló en alguna otra parte? No, solamente en la Biblia. Nadie puede, no hay religión que te diga, ahí celebrábamos el amor de Dios. Y me venía a la mente cómo no hay un escrito, un tratado, un libro que llamen sagrado que hable del amor como habla la palabra de Dios, del amor de Dios. El Corán no menciona la palabra amor ni una sola vez. Y eso dice mucho, ¿verdad? Porque solamente es la palabra de Dios. Ahora, la salvación de Dios tiene principios que la gente que le vamos a hablar, la gente inconversa, la gente perdida, la gente necesita saber. No importa lo que ellos digan, todo el mundo está condenado. Yo recuerdo, trabajaba en una oficina de unos doctores y había una compañera de trabajo muy católica, muy católica. Y yo le hablaba, pero siempre se iba por la parte de la fe que tenía. Y un día vine a visitarla a la oficina donde trabajábamos, su hija con su nietecita, acababa de tener una nietecita. Y me permitieron cargarla y yo la miraba y dije en broma, bendita, preciosa pecadora. Ay, aquella señora se puso. Y bueno, ahora no ha pecado, pero deja que crezca. Y déjame decirte, te lo advierto desde ahora, va a necesitar un salvador. Eso la puso peor. Eso la puso peor porque para nosotros esos niños nunca van a pecar. Como si todos los que conocemos bandoleros nunca hubieran sido niños, ¿verdad? Vivieron en inocencia, pero traían consigo la sangre adámica, la sangre que trae consigo el pecado. Todos necesitamos, y hay que decírselo a la gente. Cuando le hablamos a la gente, no podemos hablarle de nuestra opinión, no podemos hablarle de lo que nosotros creemos, tenemos que hablarle de lo que dice la Biblia. Y Pedro se encarga de aclarar esto allí cuando va a conversar con las personas a quienes se va a dirigir, que se han reunido. Voy a pedirle que se pongan en pie conmigo y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, leamos juntos los versículos 34 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan aquel hombre sin letra, aquel hombre del vulgo, aquel hombre pescador, aquel hombre que tenía la capacidad de saltar y de protestar y de ser el primero en abrir la boca? Ahora lo vemos, ya lo vimos dando el primer discurso de la iglesia. Continuó trabajando en la obra del Señor y llega aquí donde lo han invitado, donde se va a parar delante de inconversos a presentar el plan de salvación de manera colectiva. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Este es Señor de todos. Palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y predicásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oremos, Padre, gracias por tu bendita palabra. Prepara los corazones para que ella llegue allí, quede sembrada y haga su efecto. Señor, a mí úsame para gloria tuya, escóndeme detrás de tu cruz con mis maldades. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a hablar con la gente inconversa, tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que la gente piense que nosotros queremos hacernos aquellos que
vinimos en un paracaídas del cielo, que nunca hemos sido pecadores, que no sabemos de dónde sacamos las cosas, que no estamos seguros de lo que hemos creído, y tenemos que aclararle a la gente de dónde viene todo nuestro conocimiento. Y eso es lo que Pedro intenta antes de ir al grano y exponer lo que va a exponer de manera directa. De hecho, vemos aquí que cuando Pedro nos va a presentar estos principios básicos de la salvación, Pedro introduce ya el programa de la salvación, porque lo vemos en el próximo, en la siguiente prédica, en la siguiente porción, cómo es a estos subefectos. Cuando usted habla con autoridad, porque se la da la palabra de Dios, cuando usted dice lo que tiene que decir, no boberías, no historias, no cuentos de hadas, de abuelas, no. Cuando usted habla lo que dice la Escritura, la gente se da cuenta. Aquel hombre que había tenido una vida, pudiéramos decir, sin preparación, sin mucha preparación, no dedicado a las letras del vulgo, como le llama la Escritura, se para con una autoridad extraordinaria y entiende que está delante de una nueva etapa, que está siendo usado por Dios para una nueva era, que está siendo instrumento de Dios para que otros oigan lo que todo el mundo necesita oír, sin arrogancia, sin hacerse que, apóstol, yo les traigo a ustedes cómo brincar y saltar, cómo hacer milagros y sanar. No. No hay tarea más grande, no hay milagro más grande, no hay nada más grande que podamos hacer que hablarle a la gente la historia de Cristo, la historia de la salvación. Y Pedro aclara, porque ahora es una nueva etapa, ahora es un grupo diferente, no son la gente que él estaba acostumbrado a vivir, que por cierto tenían una religión verdadera, la religión judía, la religión hebrea. Ahora es el mundo, el resto del mundo, el mundo gentil. Y Dios lo está utilizando a él, pero él, librándose de todo orgullo, de toda cosa que impida que la gente entienda, les habla como hay que hablarle a la gente. Tenemos que hablarle a la gente diciéndole lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Tenemos que ponerle a la gente delante los principios que Dios ha establecido para que todo el mundo alcance salvación. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, ahí es que la salvación es para toda la raza humana. Aquí no se escapa nadie. Todo el mundo necesita un salvador, todo el mundo necesita resolver el problema con Dios. Todo el mundo es pecador, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. No importa la edad que tenga, si Dios le da vida, van a pecar. No importa que usted, la vida que haya tenido, o yo me crié, a veces me dicen, yo me crié en casa de pastores. Y eso no te hace salvo. Tú personalmente, mi abuela, mi abuelo, mis padres son muy religiosos. Hay que decirle, todo el mundo necesita salvarse y cada quien necesita tomar la decisión. La salvación de Dios es para todos. Dios instrumentó un sistema en el que todo el mundo tiene acceso para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que lo que sucedió, la gente entienda que es verdad, que Dios proveyó, que el hombre, Dios no le dio ninguna religión, le dio una necesidad de salvarse para entrar en una relación con Dios. En los versículos 34 y 35 allí, Pedro expone con claridad esta necesidad, esta oportunidad que tiene toda la raza humana por iniciativa de Dios. La oportunidad que tiene toda la raza humana. No importa que haya muerto, no importa que esté por nacer, no importa que esté en eminencia, no importa que sea presidente, no importa. Alguien está poniendo por ahí en estos días que Jesucristo 2024. Jesucristo no viene a ser presidente de este país ni de ningún país. Jesucristo viene a gobernar en la tierra con aquellos que han creído. Pero no, Jesucristo no está postulándose para nada. Jesucristo quiere ser el rey tuyo, de cada quien individualmente, gobernar en tu vida y corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Para que un día entonces venga a gobernar con aquellos que creyeron y se salvaron. La raza humana, no esperen nada bueno en las noticias. Todo va de mal en peor porque la raza humana está condenada. Solamente hay una sola manera. Y esa manera para que alcance salvación está a disposición de todo el mundo.
Allá vienen las preguntas. Y el indito del Amazonas. Y aquel que no tiene cerebro, que nació así, ¿cómo se sabe? Yo no sé. Yo sé que Dios dice que todo el mundo tiene acceso a la salvación y que mientras tanto nosotros somos sus instrumentos para que la gente sepa. Y cuando hablamos con la gente hay que decírselo, todo el mundo tiene acceso a la salvación. Ay, míralo, se murió y nunca oyó de la salvación. Eso no es verdad. Aquí no se va nadie de este mundo sin haber oído. Y yo tengo experiencia de eso, de que la gente piensa que no han oído el evangelio y sí oyeron el evangelio. Ahora llega alguien a la puerta de tu casa o a la puerta de la casa de un inconverso, no de ustedes que conocen del Señor, y toca porque viene a hablarte de Cristo. Y cuando tú le abres, a la persona le abre la puerta y le dice, mire, yo vengo, yo soy de la iglesia tal, vengo a hablarle del Señor Jesucristo y de su salvación. Aquí no venga a hablar de eso, nosotros sabemos lo que creemos, váyase de aquí, nosotros somos testigos contra Jehová, nosotros somos de esta religión. Ya estás condenado. Alguien vino y tú le regalaste la puerta, no puedes decir después que no vinieron a hablarte. La sangre de esa persona, dice la Escritura, no está sobre el que fue a predicar. Si usted tiene familiar, si usted tiene hermanos, si usted tiene amigos, usted lo sienta y le dice, mira, déjame hablarte de que hay una salvación, es necesario que te salve. Todos estamos condenados, vas a morir y vas a ir al infierno y vas a pagar las consecuencias de no tener una comunión con Dios en esta tierra. Déjame hablarte de Cristo. No, a mí no me hable, mami, a mí no me hable tía, a mí no me hable hermano. Ok, hasta ahí llegó tu labor. Eso es todo. Sinceramente eso es todo. Tristemente yo no quisiera que fuera así, pero el infierno no se va a quedar vacío, ¿verdad? Ahí están las butacas esperando. La salvación de Dios es para toda la raza humana. Dice los versículos 34 y 35. Entonces Pedro abriendo su boca, hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca para que la gente sepa que necesita salvación. Hay que abrir la boca para que la gente sepa que es para todo el mundo. Hay que abrir la boca para que sepan que lo que está escrito es la verdad. Hay que abrir la boca. No, porque con tu actitud, posiblemente tu actitud sea la única Biblia que la gente va a ver. No, la gente tiene que ver la verdadera Biblia y lo que dice la Biblia. Hay que abrir la boca. Dios te dio boca, ábrela y habla de cómo tiene que ser. Toda la raza humana necesita de la salvación. Dice ese versículo, entonces Pedro abriendo su boca dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro hubiera podido decir, este tiempo que llevo predicando, que llevo en la iglesia de Jerusalén, que llevo haciendo, ya no necesito aprender nada más. No se sienta mal, aunque usted lleve tiempo en la iglesia, yo sé que hoy va a aprender que tiene que abrir la boca, que tiene que librarse de prejuicio, que tiene que, yo lo repito todos los domingos, y algún día usted va a tomarlo en serio, que a ese familiar tiene que hablarle, que a ese vecino tiene que hablarle, que a ese amigo tiene que hablarle. Yo sé que un día va a ser el efecto. Ahí llegó el momento de Pedro y dice, ahora entiendo. Y como entendió, fue e hizo, llevó adelante lo que Dios le pedía que hiciera. Dice, ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. Qué bueno es Dios que tiene una salvación accesible para todo el mundo, pero tú tienes que hacerla accesible. Nos alegra mucho decir que Dios salva al cubano, tremendo trabajo, pero lo salva al chino, a una cantidad, a todo el mundo. Qué bueno, nos gusta oír que Dios dice en su palabra que todo el mundo tiene acceso a la salvación. Los que les impiden el acceso a la salvación somos nosotros, porque no lo decimos que hay salvación, no lo decimos que se requiere de una salvación. El principio número uno es que esa salvación es para toda la raza humana, pero usted tiene que hablar. Tiene que hablar, tiene que abrir la boca, tiene que decirle a la gente que hay una salvación. ¿De qué se salva la gente? A veces le hablamos a la gente de Cristo. Invítalo a tu corazón, una vida diferente, una vida decente, moral, una vida con beneficio. No, ya estás muerto en tus delitos y pecados y vas de cabeza para un lugar bien feo. Ya.
Déjame darte lo que Dios tiene para que eso no suceda. ¿Ok? Y hay que decirle que está en la Escritura, que la Escritura habla que hay una salvación. Pedro lo entendió. Él podía haber dicho, ya soy apóstol. Pedro ya había sanado gente. ¿Ok? Pero acuérdense de Pedro entrando en el templo y aquel mendigo. Y Pedro le dijo que estaba pidiendo limosna. Oro y plata no tengo. De lo que tengo te doy. Ahora, eso sí, todos tenemos esta historia. Todos la tenemos. Porque tenemos Biblia. Y es donde único aparece un método para Dios librar a toda la raza humana caída. A toda la raza humana caída. Yo no sé si alguien fue y le dijo a Fidel Castro. Dicen que sí, que fueron mucha gente y le hablaron a Fidel Castro de la salvación. Dice, yo sé que no se fue de aquí sin oír. No sé cuándo fue, no sé quién fue. Yo sé que de aquí no se fue sin oír, pero una señora me decía, ella había sufrido mucho en Cuba y la conocí acá y me dijo, ese diablo no puede haber ido al cielo. Digo, bueno, si se arrepintió, sí, Dios lo justificó. Si creyó en Cristo, dice ella. Bueno, pastor, pero la Biblia también dice que el cielo es bien grande. Yo espero que esté bien lejos de mí. Yo creo que no. Pero si se salvó, si se arrepintió, sí Dios le dio la salvación. Porque la salvación está a disposición de todos. No es para un grupito, no es para los que Dios diga, no es para lo que te dicen las iglesias que tienes que hacer para ser salvo. Es una salvación que no tiene precio, tiene un gran valor, pero no hay que pagar nada por ella. Fue con la sangre preciosa de Dios, pero está a disposición de toda la raza humana. Todo el mundo tiene acceso a la salvación. Pero nosotros tenemos que abrir la boca. El principio número 1 es que la salvación de Dios es para toda la raza humana, dice al final del versículo 35, sino que en toda nación, cuando se habla de nación en la Biblia, se incluyen las razas, se incluyen las tribus, se incluye todo donde están los seres humanos, que en toda nación, del que le teme y hace justicia, Él se agrada. Nosotros tenemos que abrir la boca y la gente tiene que buscar de Dios, temer y hacer justicia. Este hombre, que invitó a Pedro a predicar, Cornelio, definitivamente estaba buscando de Dios y eso lo vimos en una de las prédicas. Si la gente no quiere buscar de Dios, ese es el problema de la gente. Si la gente rechaza cuando usted le predica, ese es su problema. Pero no quiere decir por eso que no esté a disposición de todo el mundo la salvación. Si la gente quiere vivir una vida que valga la pena, quiere conocer a Dios, si la gente hace justicia, la justicia no te salva, el temer a Dios no te salva, los demonios temen y tiemblan, pero no creen. Eso no te salva. Él se está refiriendo a la gente como Cornelio, que se sintieron mal, que están buscando, que están haciendo cosas, porque quieren estar en relación con Dios. Y entonces viene alguien y le dice, la relación con Dios, ¿estás buscando de Dios? Esta es la salvación de Dios. Y le dice cómo se alcanza. Solamente a través de Jesucristo. Es el camino, no un camino. Y nadie viene al Padre, viene al Padre, o sea, a Él, a Dios. Nadie tiene una relación con Dios sino a través de Jesucristo. Por eso ese es el punto final. El primer aspecto de la salvación es que para toda la raza humana. Y aquí Pedro la aclara, para toda nación. Para todo el que esté buscando. Nosotros hablamos y el que esté buscando oye. A lo mejor hablamos y la gente no le interesa. Ok, ese no es el problema de nosotros. Ahora, lo que no puede ser es que alguien esté buscando y nosotros le hagamos historietas, le digamos mentiras, no aprovechemos la oportunidad, no le digamos y le privemos de conocer la verdadera salvación. Porque eso también sucede. A veces los familiares, los amigos, la gente que conocemos, están buscando. Y nosotros pensamos que como están buscando y quieren, ya no hay que decirles nada. Oh, no, pastor, ella no ha aceptado a Cristo, pero es más espiritual. Eso no te da nada ni te hace nada. Temeroso de Dios, será temeroso de Dios, pero no ha hecho nada con respecto a ese temor. Tiene que ponerlo donde es y tomar decisiones. Porque la salvación está a disposición de todos ellos. Es como un regalo. Este es un regalo y usted quiere dárselo a todo el mundo, ¿verdad? Pero a veces la gente te dice, lo cogen, pero van y lo devuelven. Esto es Navidad.
van y devuelven el regalo. No les gustó, no lo quieren. Tiene que ser gente que esté buscando el regalo y gente que estén dando el regalo. Yo soy del criterio de que todo el mundo está buscando. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente, lo buscan de otra manera. No piensan que hay una manera que es cierta y 1000 maneras que no son verdad. No piensan que están engañados. Oh, sí, yo creo en Dios, porque creen en San Juan de los Palostres, en vírgenes, en cosas. Ellos están bien con Dios. Y vienen los mismos cristianos y te dicen, no, pastor, ella tiene su fe. Ella tiene su creencia, pero su creencia no es la bíblica. Y por tanto no han alcanzado salvación. Hay un solo camino. El primer principio es que la salvación es para toda la raza humana. Principio número 2. Dice, cuando leemos Juan 3:16, esto aclara todas las ideas que podamos tener equivocadas. Pero tenemos que seguir a Juan 3:16, 18. Aquí está por todos 2 versículos. Dice, toda nación que tema, que tenga justicia, para todo el que esté buscando. Hay gente que está hablando. Posiblemente nosotros no todos estemos hablando, pero hay mucha gente que está hablando, hay muchos misioneros. Ahora vamos a celebrar nuestra conferencia misionera. Comenzamos la semana que viene, el domingo, porque sabemos que hay gente que ha dicho, voy a otras naciones, a otras partes del mundo, a hablar el evangelio. Y nosotros los apoyamos para que vayan y lo hagan. Pero aquí en Judea, nuestra Judea y Samaria, es responsabilidad de nosotros. ¿Okay? Si usted quiere irse a la China, me avisa. Lo vamos a enviar como misionero, lo vamos a apoyar, le vamos a decir cómo obtener apoyo. Pero mientras esté aquí, pues nosotros, aquí no necesita apoyo, aquí usted tiene su trabajo, pero tiene que compartir el evangelio. Ahí en Juan 3:16, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. Cristo no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya es condenado. Ya la gente está condenada. Su hermano, su primo, su tío, su amigo está condenado al infierno. ¿Usted lo va a dejar así o le va a decir, hay una salvación? No me hable de Dios, ¿ok? Yo te dije. Pero que no diga que nadie le habló. Usted no le va a hablar, otro le va a hablar porque no se va a ir de aquí sin que oiga. Es verdad que el que cree se salva, pero el que no cree ya está condenado. Porque no ha creído en el único que le puede dar esa salvación. Y esa salvación está a disposición de todo el mundo. Aspecto número 2, principio número 2 de esa salvación de Dios. La salvación de Dios está solamente en la palabra de Dios. No hay otro libro. No hay otro tratado, no hay otro medio, no hay otra. Está aquí. Dios la dejó escrita. El Señor le decía a los judíos, escudriñad las escrituras, porque creéis que en ella encontraréis la salvación. Sí, en ella está la salvación de Dios. No hay ningún otro lugar. Puedes decir de la Biblia lo que tú quieras, pero no puedes negar que es el único libro inspirado por Dios para que nosotros de Génesis y Apocalipsis conozcamos la salvación de Dios. Cómo caímos, cómo vino el desastre, cómo escogió un pueblo, cómo de ese pueblo vino el Salvador, cómo ese Salvador murió y pagó por tus pecados, cómo es Dios porque lo demostró, resucitó al tercer día. Esa es la salvación de Dios. Lo básico. Pero por eso leímos hoy aquí en 1 Corintios 15, porque ahí está el evangelio condensado. Esa es la salvación de Dios y solamente está en la palabra de Dios. Ah, no, porque el libro mormón, porque la masonería, porque la religión tal. ¿Y de dónde? ¿Cuál es su fuente de información? Yo te invito a que tú, si tienes otra fuente, me la digas y te voy a decir y te voy a probar por qué no es fidedigna, por qué no se puede confiar en ella y te voy a demostrar por qué sí se puede confiar en la palabra de Dios. No hablemos con la gente de nada. Cuando le digamos a la gente lo que creemos, digamos porque lo dice la palabra de Dios. Dios habló una sola vez y habló en su palabra. Eso es todo. No hay religiones, no hay
creencias en las que podamos decir que Dios habló a través habló de su salvación solamente en la palabra de Dios. Que si es, bueno, si es un libro, ¿tú tienes algún método mejor para que Dios nos dejara cuál era su plan y propósito? Fíjense, si estaba bueno, si era un método bueno, que han pasado cuántos siglos y no ha podido ser destruido. Aunque han pretendido cambiarla, eso sí, los hombres la han cambiado. No, porque hay muchas Biblias hechas por los hombres. Pero la Biblia que usaron los padres de la iglesia se conserva. Se conserva. Es verdad que la Biblia no dice 4 cosas, dice una sola. Bueno, hay hombres que Dios llama que tienen que ir a estudiar, a prepararse, a ver lo que decían los manuscritos, lo que decían los originales que usaron los padres de la iglesia, no lo que se usaron en Mesopotamia, en otras partes, que usaron los católicos, no, lo que dicen aquellos originales que sí están en griego y en hebreo. Porque es verdad que los hombres cambian y hay versiones bíblicas de todo tipo. Pero no puede haber sentido común, no puede haber un texto que haya sido recibido que diga que Nabucodonosor vio a un cuarto hombre y que este era el Hijo de Dios, y que venga ahora un humano y diga que no, que Nabucodonosor vio a uno de los hijos de los dioses. No puede ser que haya un texto recibido de los padres de la iglesia que diga que María, cuando tuvo a Jesús, ella, Jesús y José fueron a purificarse. No, porque mi Señor no tenía que purificarse de nada. Y el texto original, el texto recibido, dice que fue María a purificarse porque esa era la religión judía allá en Éxodo. Pero eso usted tiene que saberlo, de que usted por eso usa una Biblia en español, que es lo más cercano a los textos recibidos. Porque la gente no se lo dice a usted, pero lo encuentra y dice, esto está, mira, Jesucristo se tenía que purificar. No puede ser que haya una Biblia que diga que una hermana era diaconisa, porque esa palabra no existe en griego, el femenino de diácono. ¿Y saben cuántos problemas eso ha traído en la iglesia? Pues las hermanas quieren ser diaconisas. Porque la Biblia dice que Febe era diaconisa. No, la palabra no existe. Pero eso es lo que traen las Biblias cambiadas. Es verdad. Es verdad que hay problemas con las Biblias. Pero sigue siendo palabra de Dios. Cuando de verdad se utiliza lo que es correcto, lo que dicen los textos. La gente no entiende que cuando la Biblia se empezó a reproducir, a escribir, cuando se inventó la imprenta, por primera vez allá en Alemania, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia, ¿por gusto? No, eso estaba de la mano de Dios. El primer libro impreso en la historia de la humanidad fue la Biblia. Dios guardando, cuidando, preservando las escrituras una y otra vez. Las personas te dicen que la Biblia, y tenía una discusión con alguien y me decía, no, porque ¿cómo yo sé que, bueno, los orígenes, los textos recibidos de los padres de la iglesia, en la época en que el canon estaba en su proceso y no había sido cerrado, concluido, las personas usaban diferentes fuentes. Y yo trato de explicárselo de esta manera. Miren, van a pasar 100 años. En 100 años van a haber escritos y periódicos que digan, por ejemplo, que Joe Biden fue el mejor presidente de los Estados Unidos. Porque así lo dicen periódicos y gente hoy, que es lo más bueno que hay, ¿verdad? Y que Fidel Castro era presidente. Pero van a haber textos que digan, no, digan la verdad. Entonces, cuando usted coja un texto que diga la verdad y use ese texto, entonces la verdad pasada de una generación a otra. Pero cuando usted vea que la gente que usó información equivocada, habían textos que habían salido, habían sido cambiados, textos que habían sido de alguna manera se habían infestado con cosas que no eran verdad. Y eso pasó.
Pero gracias a Dios que en su doctrina de la preservación de las Escrituras nos permitió a nosotros acercarnos lo más posible a lo que es verdad, a lo que es bueno. Y le estoy hablando de unos ejemplos, pero hay millones de ejemplos. La palabra de Dios es la que habla de la salvación, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Basado en versículos cambiados, hay personas que dicen que esa salvación se puede perder. Se puede perder. No solamente las versiones bíblicas, las interpretaciones fuera de la dirección del Espíritu Santo traen como consecuencia que la gente... yo tuve esa experiencia en la cárcel visitando a los presos. Los únicos, en mi caso muy particular, en mi experiencia personal, en la cárcel que yo visitaba, cada vez que hablaba con un preso y me decía que había sido cristiano y que ahora estaba en la cárcel, en mi caso, en esa cárcel, en esa experiencia, todo el preso que me decía que ahora estaba preso y que había conocido a Cristo, era porque había conocido a Cristo en una iglesia que decía que la salvación se perdía. Si pecas, la salvación se pierde. Y entonces la gente decía, si perdí la salvación de Dios, pues sigo para adelante. Y caían en la cárcel. No, eso es mentira, malinterpretación de nosotros. Entonces, la gente con que usted va a hablar, muchas veces conocen de la Biblia, pero conocen una Biblia tergiversada, una Biblia malinterpretada, una Biblia que no es realmente pura, que no es palabra pura de Dios. Pero la salvación se encuentra en ella. Mire lo que dicen los versículos del 36 al 38. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios dijo 3 cosas, Dios dijo una. No 3 variantes. La palabra de Dios. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ella está la salvación. Sí, está en la salvación que le dio a Israel. Vosotros sabéis, fue publicada, predicando la paz de Jesucristo. Este es Señor de todos. La palabra de Dios no puede poner en tela de juicio que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo es salvo, que todo el mundo, no, que es el Señor de todos. Toda la humanidad fue creada por Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y esa es la función de la Biblia, demostrarnos nosotros, de principio a fin, que Cristo es Dios. Hecho hombre y viviendo, muriendo por nuestros pecados, ¿verdad? Y dice en el 36, en el 37, palabra que vosotros sabéis, pues publicada por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo de Juan, de que Juan predicó. O sea, la palabra que recibió el judío se hizo realidad. Que dice el Evangelio de Juan cuando comienza, ¿verdad? El verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y le vimos. ¿Ok? Ese Dios que nadie podía ver se hizo carne. Ese Dios que habló al pueblo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Pero la gente tiene que entender esto. Si usted no sabe esto, no le puede hablar a la gente. Pedro estaba convencido de esto. Usted tiene que estar convencido de esto, de que usted conoce la historia de lo que dice la Biblia, porque en ella hay salvación. Dice el versículo 38, después de 37, termina diciendo, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. O sea, tenemos la historia de lo que Dios le dijo a Israel, cumplida a partir de lo que Juan predicó. Se hizo realidad todo lo que Dios había prometido. Y dice en el 38, en el 37, palabra que vosotros sabéis, fue publicada por toda Judea, comenzando de Judea después del bautismo que Juan predicó. Y en el 38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del pueblo, porque Dios estaba con él. Es una manera de decir, Él es Dios. Lo primero, por donde empieza Pedro es diciéndole, hay salvación. Y es de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Viniendo. Y la historia de que vino y todo lo que hizo, aquí está. Aunque haya alguien que te saque un libro que hable de salvación a través de otra religión, no pueden dejar de hablar de Cristo. Porque no hay otra manera. No hay nadie que haya podido decir, Dios vino y se hizo, con esa autoridad que lo dice la Escritura, vino, se hizo hombre y vivió entre nosotros.
La salvación de Dios se halla en su palabra. No busquen en ninguna otra parte. A veces queremos hablarle a la gente y no abrimos la Biblia. No le decimos ningún versículo bíblico. Ven a la iglesia, tienes que cambiar. A Dios no le agrada. Y la gente dice, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué me está hablando? Mire, mire, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira las expresiones que se usan ahí en los versículos 36 y 38. A través de Israel, oída por muchos. El ministerio de Jesús lo comprobó. Todo lo que hizo demostró que era Dios viviendo con nosotros. Nadie ha vivido así, nadie ha hecho lo que él hizo. Nadie dijo, yo y el Padre no solo somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ha visto a Dios. Principio número 1, la salvación de Dios para toda la raza humana. Principio 2, la salvación de Dios es la que está en su palabra y está en su palabra. Está allí toda la historia necesaria para que el ser humano alcance salvación. Todo lo que Dios hizo y todo lo que va a hacer. Y principio número 3, la salvación de Dios es solamente por Jesucristo, por medio de Jesucristo y solamente en Cristo. Dicen los versículos del 39 hasta el 43. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. Porque quisieron matarlo, porque fue la voluntad de no, fue voluntad de él. Dejarse matar porque vino a eso, a morir por nosotros. A este Dios le resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido. A ellos fueron escogidos. Pero para salvarse hay que creer. Hay que creer, ¿ok? Ellos fueron escogidos para llevar la salvación, no escogidos para salvación. Nosotros Dios no escoge el que va a ser salvo. Dios te presenta la salvación. Si la estás buscando, si de verdad es alguien que quiere temer de Dios y quiere ver la justicia de Dios, pues Dios te va a mandar a alguien y te va a presentar. No a todo el pueblo. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo es el que salva, Cristo es el que juzga, Cristo es el que te condena, Cristo es el que te da todo lo que viene con la salvación. La salvación es por Él, con Él y solamente a través de Él. Dice el versículo 43, de esto dan testimonio todos los profetas. Esto no empezó en el libro de los Hechos. De que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo único que te libra. Los judíos lo decían, mira ¿quién es este que perdona pecados? Porque lo único que te libra de la condenación es que tú... Lo único que te libra de la condenación y te trae salvación no es que tú creas que Cristo existió, no es que tú hagas cosas buenas, no es que tú invites a Cristo a tu corazón, no, es que tú le pidas perdón y reconozcas que por su sacrificio ese perdón está dado y tú crees que Él murió por eso, por tus pecados. No porque los judíos eran malos y lo mataron, porque murió por ti. Y eso te trae perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Ay, pastor, pero él va a la iglesia, él lee la Biblia, él ora. Sus pecados fueron perdonados, pidió perdón por sus pecados, confiando que solamente hay perdón en Cristo. Solamente en Él dicen canto, solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo. ¿Se acuerdan del cantico? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo la salvación de Dios es a través, por Él y solamente en Él. Dice el versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de Él. ¿Nos mandó a quién? ¿A quién? ¿A Pedro? ¿Juan? ¿Felipe? A todos nosotros. Que le digamos a la gente que hay salvación y que solamente es en Cristo. De esto, este en mayúscula en mi Biblia, dan testimonio todos los profetas, porque este es todo el plan de Dios. El Cristo creador allá
en la Trinidad, hecho hombre y muriendo. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Pero le decimos historietas, le decimos cuentos, le hablamos de tranquilidad, de paz, de cantos, de hacer cosas, de religión. La verdadera salvación de Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro. Dice la Escritura, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Se lo había dicho ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos. En que debamos, dice la Escritura allí, yo creo que se lo dije cuando predicamos, le hice la aclaración. La Escritura dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. No en que podamos. No, la salvación de Dios no está cuestionada. Si se puede o no se puede ser salvo. Es que debemos ser salvos. Debemos ser salvos. La pregunta de esta mañana es, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo porque un día se sintió mal de sus pecados? ¿Usted es salvo porque invitó a Cristo a su corazón? ¿Usted es salvo porque muchas veces no predicamos la verdadera salvación porque no somos verdaderamente salvos? La cosa es que un día nos humillamos y le dijimos, soy pecador. Eso es arrepentimiento. Pedro, Pablo, Juan el Bautista, Jesús, todos comenzaron su ministerio arrepentidos. ¿Qué quiere decir? Soy pecador, le he faltado a Dios y estoy condenado. ¿Qué trabajo nos cuesta decirle a la gente? Le queremos hablar de espiritualidad, le queremos hablar de religión, le queremos hablar de Jesús. Pero la gente termina la conversación sin convencerse de que necesitan un Salvador. Por muy lindo que le hablemos de Jesús, aunque lo hagamos llorar con una película de resurrección y de crucifixión, si no le decimos a la gente, no, ese no es el problema aquí. El problema es que estás condenado a morir en el infierno, a vivir en el infierno. No a morir, a vivir en el infierno eternamente. Eternamente. Y no te se saca más un dedo, un fósforo o con una cocina. Pero la candela eternamente debe ser algo terrible, ¿ok? No, esa parte no la tocamos. Si no es así, no hay arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? ¿Arrepentirse de qué? De que le ha faltado a Dios. El hijo pródigo regresó y le dijo, he fallado contra el cielo y contra ti. El pecado es contra Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos al infierno si no crees, porque por lo que hemos hecho. Pero Dios proveyó. Dios proveyó. A veces la gente no te quiere oír hablar de Cristo. No hablar de Cristo. Nada más te voy a decir que si tú no crees, ya estás condenado. Yo lo que dice la Pero Dios te amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito. Dios te ama. Aunque tú digas lo que tú digas, Dios te ama. Lo que no vas a disfrutar es el amor de Dios, sino aceptar el regalo. ¿Ok? Pero a veces le decimos a la gente esto. Le hablamos de Cristo, a la iglesia, necesitas al Señor. Señor es una condición. A Cristo lo hacemos el Señor de nuestra vida. Eres el Señor de toda la creación, pero es el Señor de nuestra vida. Señor de nuestra vida es cuando lo ponemos todo en sus manos. Todo, la riqueza, la vida, el tiempo, todo en sus manos. Y le decimos a la gente cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Hay que empezar diciendo a la gente, hay que hacer sentir mal a la gente, tristemente. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador,
se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le